es el estado más extenso de México. Es terreno fértil, donde germinó la cosmovisión rarámuri, que hoy se muestra orgullosa en cada rincón de cada cadena montañosa que se recorre plácidamente, a ritmo de locomotora, con el encanto de un tren fantástico, el Chepe. El Chepe es un tren de pasajeros, el único tren de pasajeros en México que opera diariamente desde Chihuahua hasta Los Mochis. El tren llega aquí en 1907, ¿verdad? Que es obviamente a principios del siglo XX. De ahí comienza la historia de Krill, ¿verdad? Se empieza a desarrollar como un destino comercial y después, termina como un destino turístico. Creo que es un recorrido de 653 kilómetros de vía con una riqueza increíble, ya que tenemos la oportunidad de vivir la cultura menonita en el trayecto, la cultura rarámuri, y terminamos con los indios mayos en el área de Sinaloa. La verdad es que cuando se hizo fue para conectar el Pacífico con la parte de Estados Unidos y se descubrió una maravilla natural que es las Barrancas del Cobre, que ahora se puede vivir de una forma maravillosa a través de su parque de aventuras. Los cuaqueros, ¿verdad? Empiezan a construir una colonia en lo que es ahorita, como lo dije antes, Los Mochis, Sinaloa, Topolobampo, y empiezan a construir, obviamente a concebir lo que era la construcción de un tren a través de la Sierra Madre. Por cuestiones de financiamiento, pues no pudieron concluir, ¿verdad?, la obra. No fue hasta la llegada de otros norteamericanos que llegaron a principios del siglo XX, Arthur Stilwell. Él fue el norteamericano que logró traer inversión norteamericana para que se concluyera el tren, la etapa del tren entre Chihuahua y lo que es ahora Krill. El tren llegó a Krill en 1907 y lograron empujar el tren hasta las faldas de la Sierra Madre Occidental a principios del siglo XX. O sea, quedó un tramo de 250 kilómetros sin concluir, obviamente debido a los muchos problemas que enfrentaron los norteamericanos, incluyendo la Revolución Mexicana. Ese tramo de 250 kilómetros lo concluye el gobierno mexicano en 1961, que es cuando el tren finalmente logra unir las dos puntas de construcción, la que venía por el lado del Pacífico y la que venía por el lado del norte, del lado de Chihuahua. El tren hace su primer viaje el 23 de noviembre de 1961 a través de las Barrancas del Cobre. Las Barrancas del Cobre, como ya lo había comentado antes, es un sistema de barrancas que uno de los sistemas de barrancas más extraordinarios del mundo. Tiene 65,000 kilómetros cuadrados de superficie y el Chepe, ¿verdad?, como es conocido hoy en día, atraviesa las Barrancas del Cobre de la parte norte a la parte sur. Es una obra de ingeniería extraordinaria. Bueno, pues este es el único tren de pasajeros en toda la República que existe. Sale a las 6 de la mañana de Chihuahua hacia la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. El recorrido es aproximadamente de 14 horas. Se puede decir que es un viaje muy impresionante. Es impresionante el viaje, es para los... ahorita tenemos mucho turismo nacional, pero viene también mucho turismo extranjero. El personal es bastante capacitado, se nos da una capacitación muy buena. Sobre todo hay que darles pues la atención que merece, porque pues ellos son los que nos dan trabajo precisamente. Pues la mayor velocidad que tenemos aquí en estos trenes de pasajeros es de 90 kilómetros por hora. La ventaja, como te digo, que como es seguro, porque llevamos exploradores adelante, entonces son los que nos van informando el estado de las vías.
pues que vengan a sentir lo que es viajar en tren todavía en México, y sobre todo que en uno de las rutas más turísticas, más impresionantes de la ingeniería que hay. En México, el tren llegó para cumplir añejos anhelos de progreso y modernidad. Fue en 1873 cuando se acortó la distancia entre el centro del país y otros sitios de la República y el mundo, gracias al nuevo transporte que dejaba atrás a las carretas jaladas por mulas y cuya férrea presencia aún hace latir el corazón mexicano. Yo tengo 34 años trabajando aquí. Inicié a la edad de 14 años cuando eran nacionales de México, y posteriormente pasamos a ser de la concesión privada, que ahora es Ferromex, y con el nombre del Chepe. Un punto muy importante para mí, que soy mexicano y me siento orgulloso, es que uno de los túneles que vinieron ingenieros extranjeros, franceses, americanos, que no podían atravesar esa montaña para hacer ese túnel, y lo lograron ingenieros mexicanos, orgullosamente mexicanos. Eso es lo que a mí me enorgullece mucho, que es la naturaleza y la ingeniería. Nosotros el trayecto saliendo desde Chihuahua hasta Los Mochis o de Los Mochis hasta Chihuahua tiene una duración de 15 horas, pero la mayoría de la gente hace su viaje en 5 días. La primera vez que yo viajé en el Chepe, una experiencia inolvidable, o unos paisajes que jamás en mi vida se iban a olvidar, que hoy en día sigo contándolos. El conocido Chepe es un tren, ¿verdad?, conocido en todas partes del mundo por su increíble obra de ingeniería. Y lo lograron ingenieros mexicanos, orgullosamente mexicanos. Tenemos dos clases de servicio. Tenemos el turístico, que tiene las escalas, la primera que es Krill, que tiene formaciones rocosas, cascadas, son poblaciones llenas de riqueza de cultura. Ahí se vive muy de cerca la cultura rarámuri. Posteriormente llegamos a la zona de Barrancas, en donde visitamos lo que es la Barranca del Cobre, por lo que es mundialmente conocido. Esta ruta llevó más de 100 años su construcción. Empezó a principios a finales de 1800 y fue terminada en 1961. Estamos cumpliendo 55 años. Turísticamente hablando, es un punto clave. Te puedes desplazar hacia Divisadero, que es donde está el Parque Aventura, te puedes desplazar a la Cascada de Basasiachi, te puedes desplazar a todos esos puntos que te nombré. Nosotros el trayecto saliendo desde Chihuahua hasta Los Mochis o de Los Mochis hasta Chihuahua tiene una duración de 15 horas, pero la mayoría de la gente hace su viaje en 5 días. Nosotros sugerimos, como comenté, llegar al poblado de Krill, que es donde se puede vivir muy de cerca la cultura tarahumara. Cascadas, ¿verdad?, misiones jesuitas, y es una de las razones del por qué, ¿verdad?, el turismo viene y se detiene aquí en Krill, ¿verdad?, y pasa 1, 2, 3, 4 días. Hay muchas actividades, ¿verdad?, propias de montaña, ¿verdad?, ciclismo de montaña, cuatrimotismo, tenemos caminatas, paseos a caballo, hay tantas cosas que hacer en Krill, ¿verdad?, y es una de las razones del por qué viene tanta gente a visitarnos. Primero, mira, de los 111 pueblos mágicos que tenemos en México, en Chihuahua tenemos 3, ¿verdad? Tenemos Casas Grandes, tenemos Krill, tenemos Batopilas. En las Barrancas del Cobre tenemos Krill y Batopilas.
Entonces es parte de una ruta mágica. Entonces para ir a otro pueblo mágico de las Barrancas del Cobre, bueno, pues tendrías que salir de Krill para empezar, ¿verdad? Las formaciones rocosas, ¿verdad? Parte de esta ruta mágica de la que te comentaba, son el Valle de los Hongos, de las Ranas, de los Monjes. Son formaciones de rocas de origen volcánico, son extraordinarias, ¿verdad? Mucha gente viene aquí a la parte alta de las montañas, de las Barrancas del Cobre, a visitar estas formaciones de rocas en específico que son extraordinarias, principalmente el Valle de los Monjes. Bueno, parte del recorrido que te comentaba, el recorrido de la ruta mágica entre Krill y Batopilas, dos pueblos mágicos de las Barrancas del Cobre, bueno, es la vida indígena. A lo largo de este recorrido tenemos algunas de las aldeas indígenas más emblemáticas de todas las Barrancas del Cobre. San Ignacio, que está solamente a 4 kilómetros de Krill, Cusarare a 22 kilómetros de Krill, tenemos Basíguare, que está a 40 kilómetros de Krill, son 3 aldeas indígenas extraordinarias. En medio de estas aldeas tenemos 3 misiones jesuitas, muy pintorescas, son extraordinarias, es extraordinario el visitarlas. Son lugares bellísimos, ¿verdad? Las aldeas indígenas de las Barrancas del Cobre. Único en México, el Chepe es el tren que abandonó las vías férreas para recorrer los rieles de la añoranza, que conducen al paseante entre paisajes de ensueño, y de vez en vez detiene su andar en pintorescos poblados que invitan a la exploración, como Krill, el crisol donde surgen expectativas de aventuras inesperadas y donde se reúnen reconfortantes experiencias vividas. La etnia indígena Rarámuri, como se les conoce hoy en día, anteriormente los conocíamos como taromaras, después descubrimos que es políticamente más correcto llamarlos rarámuris. Así es como siempre se han llamado ellos a sí mismos. Rarámuris quiere decir pies ligeros en su lengua. Sí, efectivamente es una de las etnias indígenas más emblemáticas de México, de las más tradicionales, ¿verdad? Todavía preservan sus costumbres, sus tradiciones. Bueno, y obviamente para venir a visitarlos hay que venir a las Barrancas del Cobre y hay que visitar sus aldeas, ¿verdad? San Ignacio, que la tenemos, como te decía, solamente a 4 kilómetros de Krill. Y bueno, en la ruta mágica, al fondo de la barranca, de una de las barrancas más profundas de las Barrancas del Cobre, Batopilas, se encuentra también, bueno, el último bastión de la etnia indígena Rarámuri, donde se encuentran los más tradicionales rarámuris de las Barrancas del Cobre. Dos de las paradas más importantes del Chepe sería Krill y el divisadero Krill, ¿verdad? Porque cuenta con los principales atractivos de la parte alta de las Barrancas del Cobre, y el divisadero, ¿verdad? Con las majestuosas vistas de las Barrancas del Cobre. Como bien sabes, en el divisadero se encuentran 3 de las barrancas más importantes de las Barrancas del Cobre: Tararecua, Cobre y Urique. Es la confluencia de 3 barrancas. Cuando se toma el famoso teleférico, se llega a un punto, a la terminal B, donde se puede ver la confluencia de las 3 barrancas y se puede ver en el fondo de una de las barrancas, la barranca de Urique, el río Urique, que es uno de los ríos más importantes de las Barrancas del Cobre. La llegada a Krill es más o menos a las 11:30 de la mañana, llega la gente con bastante tiempo para poder hacer diferentes actividades durante el día. Mucha gente se queda por lo menos 2 noches, ¿verdad? Para tener un día completo y participar de tantas actividades propias de montaña, como te comentaba. La llegada aquí es a las 11:30 y la llegada al divisadero, ¿verdad? Que es parte de la columna vertebral, las 2 estaciones más importantes de las Barrancas del Cobre, me atrevería a decir, aunque hay tantos otros sitios también extraordinarios. Krill, divisadero, ¿verdad? Están unidos, ¿verdad? Por la ruta del tren, la ruta del Chepe, 45 kilómetros de distancia entre las 2 estaciones. Misael Palma y yo soy portero aquí en Ferromets en el viaje de trayecto de la Sierra del Chepe. La primera vez que yo viajé en el Chepe, una experiencia inolvidable, unos paisajes que jamás en mi vida se iban a olvidar, que hoy en día sigo contándolos y voy a seguir contándolos a mis nietos y a los hijos de los hijos. Yo verdaderamente estaba muy emocionado, se me hacía algo tan inmenso, algo tan increíble, porque yo siempre había estado acostumbrado nada más a estar en la ciudad y nunca me imaginé que un aparato tan grande como lo que viene siendo el ferrocarril pudiera atravesar montañas tan altas y barrancos tan espesos.
Entonces para mí era algo emocionante. Yo de niño decía, pues vaya, ¿cómo hicieron esto? Mis preguntas eran, ¿cómo pusieron las vías? La mayoría de la gente que trabajamos aquí, nacimos aquí. Entonces, como que nacimos para esto, porque ya crecimos en esto. El tren hace su primer viaje el 23 de noviembre de 1961 a través de las Barrancas del Cobre. Turísticamente hablando, es un punto clave. A lo largo de este recorrido tenemos algunas de las aldeas indígenas más emblemáticas de todas las Barrancas del Cobre. Son 3 aldeas indígenas extraordinarias. La urbanización no ha tocado mucho estos pueblos que pasamos ahorita en este momento. Aquí todavía se cultiva y todavía existen raíces de los tarumaras, o llámese rarámuris. Entonces no ha tocado en estas partes la urbanización todavía para conservar ese toque, ese enfoque que no se pierda de la vida que se lleva aquí en la sierra. Una vida muy digna, muy bonita, unas personas, una sociedad muy tranquila, muy pacífica, trabajadoras por supuesto, y el único medio de comunicación con el exterior de la sierra para ellos empezó a ser en aquel entonces cuando entró el chepe. El chepe es uno de los viajes que hay que hacer en tu vida. Estamos en el libro de los 10 recorridos en tren más espectaculares del mundo. Estamos en el libro de las 1000 cosas que hay que hacer. El chepe. Invitar a todas las personas, a los que nos están viendo, que se animen, que vale la pena conocerlo, nuestra cultura. Es una cultura muy bonita, unos paisajes maravillosos, un viaje inolvidable para toda la familia, todos están invitados. Zonas muy turísticas y muy destacadas a la travesía de lo que viene siendo el Chepe, hasta llegar hasta la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que es la puerta hacia el mar. Entonces quiero destacar esto, es donde se encuentran dos culturas muy distintas, vecinas por este trayecto que nos conecta tanto a Chihuahua, el Estado Grande, como lo que viene siendo la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Si quieres comerte un buen pedazo de carne, ven, te invito a que vengas a Chihuahua y te pidas un buen corte de carne, unas buenas quesadillas con el excelente queso menonita. Y si quieres degustar de unos buenos mariscos, súbete al Chepe, viaja, llega a Los Mochis, Sinaloa y disfruta tus mariscos. Estamos casi a punto de llegar a Divisadero Barrancas, que es una de las principales estaciones. Es una de las estaciones donde se puede bajar el pasaje únicamente por 20 minutos para disfrutar de las espectaculares Barrancas del Cobre. Esto lo hacen con la intención de que las personas que no tienen la oportunidad de pernoctar en Barrancas del Cobre tengan la oportunidad de conocer las vistas que ofrecen. Es famoso también por las gorditas que se venden ahí en la estación. Es una serie de señoras de aquí locales que hacen muy ricas gorditas de maíz y es una de las delicias de aquí de la estación de Divisadero Barrancas. Soy María Dolores Mancinas Villegas, me dedico pues a la venta de comida y tengo un recetario de recetas tradicionales de la región y estamos en Divisadero Barrancas y vivo en Areponapuxi, municipio de Urique. Pues desde niña, como nacimos cuando empezó a llegar el tren, entonces mis padres venían de abajo de la barranca y ya se quedaron a trabajar aquí, entonces empezaron a hacernos empanadas y pan. Desde niña ya vendía aquí en Estación Divisadero Barrancas. Entonces pues ahí me fui quedando con esto, ya pues llevo 25 años en este local vendiendo las gorditas. Las cosas regionales, ahorita tenemos nopal, flor de maguey, quelite, que es pues lo que se cultiva aquí ahorita
de temporada, digamos. Y pues como la carne de aquí pues también tenemos buena carne, entonces pues usamos carne, hacemos pues de diferentes platillos y las chilacas que son también de la región. La mayoría de la gente que trabajamos aquí, nacimos aquí, entonces como que nacimos para esto, porque ya crecimos en esto, entonces nos gusta. Híjole, pues es uno de nuestros principales atractivos lo que es en conjunto las Barrancas del Cobre con el recorrido del Chepe. Acuérdense que es el único tren de pasajeros que existe ahorita en el país y aparte recorres más de 600 kilómetros todo el trayecto desde Chihuahua hasta Los Mochis, que une Chihuahua con el Pacífico, donde ves diferentes tipos de paisajes, desde pastizales, llanuras que saliendo de Chihuahua hasta adentrarte a lo que son las barrancas, que ves unas vistas increíbles, formaciones rocosas, cascadas, puentes, túneles, o sea, es una maravilla. Vamos de la montaña hacia el mar, de lo más alto al nivel del mar. Y el recorrido en sí, te digo, el recorrido ese es majestuoso. Son 86 túneles, 3 de ellos falsos, los demás son naturales y 36 puentes. Esta travesía yo la recomiendo mucho que inicie de la estación de Chihuahua para que vayamos conociendo un poquito de la cultura de los chihuahuenses y así podernos ir dándonos cuenta de cada uno de los pasos del trayecto de Chihuahua hacia Los Mochis, que hay mucho que hablar sobre todo el trayecto y muchas cosas que mirar y sobre todo cada una de ellas con su determinada historia, ¿verdad? Nosotros siempre vemos lo mismo, pero no te cansas de verlo, no te aburre, no te aburre. Si les gusta la naturaleza, que es lo más importante, vengan a visitar el Chepe, es un paseo inolvidable. Temporadas buenas, vengan entre agosto y octubre, que no hace ni frío ni calor, que está la sierra en su plenitud, verde, hay con mucha agua y no se van a arrepentir. El Chepe es un símbolo de Chihuahua y sobre todo de México a nivel mundial. Yo creo que por todo lo que reúne cultura tarahumara, menonita, conocer, venir y disfrutar de la gastronomía chihuahuense y sinaloense, vivir el tren, vivir los hoteles, vivir la experiencia de la naturaleza, es algo que hace que la gente crea que valga la pena venir a visitar Chihuahua y viajar en el Chepe.